Ahora toca el turno de analizar la derivada de una función por fórmulas o formulario que algunos autores en algunos libros o incluso en internet podemos encontrar. Y tenemos esa función, ¿de acuerdo? Esta función, la cual hay que encontrarle su derivada. ¿Cómo lo vamos a anotar? Bueno, primero vamos a ponderarla como la notación, como se acostumbra más bien ponderar en una notación de una derivada. Decimos entonces que la derivada con respecto a x, mi variable es x, de la función x a la cuarta potencia menos 5x al cubo más 8x al cuadrado menos x menos 6. Ok, para poder simplificar esta derivada, tenemos nosotros que recordar, perdón, cuáles son las demás formulaciones que hemos visto anteriormente. Para ello, lo primero que voy a realizar es aplicar la fórmula que indica la distribución, la ley distributiva en una derivada. ¿Qué nos indica esa ley? Si yo tengo la derivada con respecto a x y mencionan algunos ejemplos que es u más v menos w, indicando que pueden ser cualquier tipo de operación en cuanto a que es suma o resta, podemos aplicar nosotros lo siguiente. Esto es igual a la derivada independiente con respecto a x de u más la derivada de v con respecto a x menos la derivada de w con respecto a x. ¿Sale? Es decir, esto ya lo hemos visto o lo hemos analizado muchas ocasiones y bueno, no es la excepción para la derivada. Si nosotros quisiéramos ver o ponderar esta fórmula, yo la mencionaría de la siguiente manera. Voy a eliminar los paréntesis y a partir de ahí voy a realizar las operaciones pertinentes para que nosotros veamos a qué nos estamos o a qué estamos haciendo referencia. Primero dice que vamos a tener la derivada de ¿quién? Voy a duplicar una derivada de una vez para que la tengamos aquí a la mano. Aquí está. Y nos indica primero que tenemos que derivar de manera independiente a x a la cuarta potencia. Después dice que va al signo menos y que tenemos que derivar ahora al valor de 5x cúbica. Ahora, después de ello, tenemos nosotros que realizar la derivada de el valor más la derivada de 8x cuadrada menos la derivada de nuestro valor de x y finalmente menos la derivada de un valor constante que en este caso sería el valor de 6. Eso es la aplicación de la ley distributiva, es decir, la derivada o el operador de derivada se aplica independientemente a cada uno de los miembros que conforman a mi polinomio. Posteriormente, pues bueno, nos indica que tenemos que aplicar la ley asociativa de la multiplicación. ¿Qué nos indica esta ley? Que nosotros podemos aplicar la derivada con respecto a x de c por v, que sería igual al valor de c, y que multiplica la derivada de v con respecto a x. ¿Qué nos indica fácilmente esta fórmula? Que yo puedo encontrar o yo debo de encontrar todos los valores que son constantes y sacarlos de las derivadas para que me sea más sencillo. Por ejemplo, el primero que tengo es el 5, lo voy a sacar y voy a pegar más mi derivada para que vean que estamos cumpliendo con esa formulación. Después tengo que es el 8. El 8 también lo saco de lo que es la derivada y solamente derivo a lo que es el valor de x al cuadrado, que en este caso sería mi variable. En los otros dos valores nos indica que es x. X tiene como constante 1, sin embargo, ese valor no lo podemos sacar, que bueno es 1. Y 6, que es una constante, pero como no tiene variable, no podemos sacarla porque no podemos derivar algo, pues bueno, que no exista. Nosotros tenemos que dejarlo en ese punto. Ahora, ya que tenemos estas derivadas,
nosotros debemos identificar qué tipo de formulaciones vamos a ocupar. ¿Sale? Aquí nosotros ya tenemos que elegir las fórmulas. Vamos a poner aquí, elegir fórmulas de derivación. Según las fórmulas de derivación, bueno, ya conocimos unas, pero hasta arriba nos marca una nueva fórmula de derivación. Entonces, yo voy a duplicar esta parte, todas mis formulaciones, y voy a ponderar cuáles son las fórmulas que yo tengo disponibles para poderlas aplicar. Al parecer, veamos, tenemos aquí una formulación, la voy a volver a poner aquí, la derivada de x a la n sobre x sobre el diferencial de x es igual a n por x a la n menos 1. Ahora, esta formulación que yo tengo acá se parece a esta porque tengo que es x a la cuarta potencia, que es x a la n. También se parece a esta, que es x a la n, y que obviamente es el valor de 3, ¿no? De x al cubo. Esta también se parece, x al cuadrado, que en este caso valdría n. Esta se podría parecer, claro, pero ya algunos libros también mencionan, o algunos autores en libros mencionan que esa formulación se puede realizar por medio de una fórmula más sencilla, perdón, y que engloba a ese apartado, y es la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Vamos a cambiar esta formulación de color, vamos a ponerla como verde. Y finalmente la que nosotros ya sabemos, que la derivada con respecto a x de una constante es igual a 0. ¿Cómo vamos a identificar estas fórmulas? Ya habíamos mencionado que las primeras tres formulitas, las vamos a aplicar con la fórmula de derivación de x a la n potencia. ¿De acuerdo? Entonces estas fórmulas las vamos a aplicar conforme lo teníamos estipulado como x a la n potencia. Después tenemos esta formulita que es independiente en el aspecto de que nada más es un x a la n. Esa formulita la vamos a aplicar con, ese valor lo vamos a aplicar con esta formulita para que pongamos o podamos derivarla. Vamos a ponerle sus flechitas para que se relacionen y obviamente está en color verde. Y finalmente esta formulita que se encuentra acá. Aquí la cuestión es que nosotros tengamos o consideremos cómo cada fórmula se va estipulando y cómo nosotros la vamos a ir dejando. Entonces, ya que tenemos ese punto, voy a volver a duplicar las fórmulas aquí arriba para poder iniciar su derivación. Entonces, esto va a ser igual, ¿sale?, a aplicar nuestras formulitas. Como aquí tenemos ya directo el x a la cuarta potencia, no hay ningún constante, abro paréntesis y digo que es x, que es x normal, y x a la cuarta potencia es igual a n. N para mí en el primer caso, ¿cuánto vale? Vale 4. ¿De dónde lo obtengo? Del exponente que yo tengo en mi primer valor, que hace referencia a este exponente que yo tengo acá. Y según esto me indica que esa formulación o esa formulita después tenemos que considerar a n solita, ¿de acuerdo? Después primero va n, entonces digo que n vale 4, que multiplica a x a la n, que es 4 menos 1. Tengo mi primera derivada, menos. Dice después que va el valor de 5, el 5 es constante, sin embargo lo tengo que ir considerando en cada apartado. Abro paréntesis y ahora indico que el valor de n va a cambiar, ahora es 3. El valor entonces es que multiplica a 3 por x a la 3, que es n menos 1. Después tendríamos el símbolo más y tenemos un 8 como constante que multiplica ahora a mi nuevo valor de n para la tercera función que voy a derivar, que ahora es 2. Entonces digo que ahora es 2 a la x, perdón, 2 por x a la 2 menos 1. ¿Listo? Y después tengo menos. Vamos con la otra formulación, que es la derivada de x con respecto a x, y que según mi formulita ahora vale 1. Y finalmente menos
la derivada de una constante que es 0. ¿Qué es lo que corresponde ahorita? Pues bueno, reducir hasta su mínima expresión cada elemento, es decir, 4x a la 4 menos 1 serían 3, menos por más me va a dar menos, 5 por 3, 15, x a la 3 menos 1 va a ser 2. Más por más me va a dar más, 8 por 2, 16, x a la 2 menos 1 es 1 positivo, sin embargo no lo colocamos, y después sería menos 1. El 0 evidentemente ya no lo voy a ponderar puesto que es el valor neutro y por tanto pues bueno no lo voy a considerar. Finalmente enuncio mi respuesta que la derivada de esa función es la que acabamos de encontrar para nuestros datos. Y entonces este elemento es nuestra solución a esa derivada.